Bueno, grabando. Capítulo 3. Ferchu, llegaste. Estás a tiempo. Estás acá conmigo, Ferchu. La tercera es la vencida. Sí, sí, hoy es la primera vez que llegué a horario y puntual. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, nos encontramos acá nuevamente para discutir algunas ideas. Ferchu, dinos de qué vamos a hablar hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de, considero yo, el mayor obstáculo en la fe para todo cristiano, que es el problema del mal. Si para la persona que no cree en Dios es difícil explicar el bien, la belleza en el mundo, lo difícil para una persona cristiana que cree en la existencia de un Dios bondadoso, bueno, padre, madre de todos, de todas, es conciliar la existencia de ese Dios con la existencia del mal en el mundo. Así que el tema que vamos a abordar hoy es el tema del mal. Bueno, quiero poner un poco ahí en discusión esto de lo que mencionabas, ¿no? De si al creyente le cuesta o no conciliar la maldad en el mundo con la existencia de Dios. Em, Creo que a una proporción no menor se lo debe cuestionar. Pero me parece que es algo que no. Que está bastante solucionado, al menos al interior de las iglesias, ¿no? Y con esto me refiero a un grupo, yo creo que católico y protestante, cristiano en general, incluso de otras religiones. Eh, Al menos esto es lo que veo yo. No sé, ahí, Fercho, tú me dices cómo lo ves vos, pero me parece que en general la figura del diablo, que fue, mira, justamente algo que estuvimos hablando la última vez, eh, se le puede achacar de todo el mal, digamos, ¿no? Esta cuestión de esta teología, ¿no? La teología como bélica, ¿no? Como esta cosa de mm, el mal es producto de el malvado, ¿no? Del diablo, del quien está en contra de lo bueno y de Dios, y por lo tanto todas estas cosas son influencias de este personaje, ¿no? Me parece que eso soluciona y tranquiliza muchísimo. Eh, Tranquiliza en el sentido de que no hay que buscarle otra respuesta, ¿no? Al mal en el mundo. Mm. Y, y he tenido esta discusión con más de un creyente, ¿no? Y es difícil eh, poner en cuestión la existencia o no del mal. Mm. Bueno, ahí pareciera ser que nos salteamos un debate previo, ¿no? Porque estamos asumiendo que está el mal, ¿no? Y que es un problema. Mm. Em, ¿Qué es el pero mal? hay un gran debate si el mal y el bien existen de manera objetiva, ¿m? O absoluta. Que eso quiere decir que existe de manera independiente a lo que yo crea, a lo que vos creas, a lo que grupos humanos consideren. Podemos en la Argentina sacar una ley eh, y podemos estar todos de acuerdo y esa ley puede ser mala, por más que nosotros todos estemos de acuerdo, ¿no? Pensemos, digamos, grandes instituciones en el mundo a lo largo de la historia que consideramos que fueron malignas o malas, por ejemplo, la esclavitud. Entonces, ahí hay una idea de que
el mal se va construyendo históricamente. Lo que es mal para un momento no puede serlo para otro. Obviamente para el que fue esclavo siempre la esclavitud fue mala, ¿no? Y para el que fue esclavista siempre va a ser buena. O por ejemplo, viéndolo desde otro lado, ¿qué hubiera pasado si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y si hubiera impuesto la visión del mundo nazi, ¿no? A partir de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, estos debates, en el fondo lo que buscan dilucidar es si existe el mal en el mundo, independientemente de lo que nosotros consideremos, pensemos, nuestras percepciones, nuestros sentidos, nuestros imaginarios, porque nuestros imaginarios se van construyendo sociohistóricamente y pueden estar errados, pueden ser falsos, o pueden ser legítimos o ilegítimos. Así que bueno, la primera pregunta tal vez que nos podríamos hacer es si existe el mal de manera objetiva y absoluta, ¿no? Y para pensar que si existe el bien o el mal, muchos filósofos o teólogos han fundamentado la idea del bien y del mal a partir de la figura de Dios. Dios es el fundamento filosófico y último que permite pensar el bien y el mal en el mundo. Si no caeríamos en una especie de relativismo. Esos son los que dicen algunos religiosos. Yo obviamente soy una persona de fe religiosa, pero entiendo que si lo sacamos a Dios de la ecuación, también podemos discutir las mismas cuestiones, qué está bien o qué está mal. Porque alguien puede decir, yo en nombre de Dios digo que esto está bien. Y bueno, andás a ver, que vos hablas con Dios directamente, que te dice que está bien o que está mal. Entonces ahí también entraríamos justo en la misma discusión, solamente que sacando a Dios del medio. Sí, a mí me parece una discusión bastante más productiva cuando sacamos a Dios, ¿no? Porque el tema de las interpretaciones acerca de lo que Dios considera bueno, creo que no ha tenido buenos resultados a niveles históricos, ¿no? Como cuando alguien aduce tener la palabra de Dios y tomar ciertos actos como buenos, la verdad es que no hemos tenido tantos buenos resultados, no sé. Estoy pensando en la Inquisición, por ejemplo, ¿no? Las cruzadas. Las cruzadas, ¿no? Como que... sí, es cierto que el mal parece ser relativo, ¿no? En cuanto a de qué lado de la historia se está contando. Pero yo creo que como sociedad moderna deberíamos, ¿no? Llegar, y creo que hay algunos acuerdos básicos en cuanto a lo que podría ser malo, no sé. Por ejemplo, el tema de pasar por sobre la libertad de otro ser humano, ¿no? Esto que decíamos de la esclavitud, pero también estoy pensando en lo que sucede con las guerras, con los prisioneros de guerra, con lo que está pasando hoy también, ¿no? Y hay un punto, al menos en lo que hoy es la modernidad, que tiene que ver con la pérdida de la inocencia y con, por ejemplo, cuando vemos niños, ¿no? Niños que mueren en algunos casos y en otros lamentablemente no. Y digo esto porque, a ver, pueden pasar otras cosas también, ¿no? Que no son necesariamente la muerte de un niño. Me parece que cuando llegamos a ese punto de una vida inocente, que no ha tomado decisiones políticas, ni religiosas, ni absolutamente nada, sino que tuvo la mala suerte de nacer en determinado contexto bélico, me parece que ahí uno enfrenta un poco, ¿no? La realidad de la maldad, de lo malo, ¿no? Cómo bajo ciertas circunstancias esas infancias son arrebatadas, digamos, ¿no? Son
son rotas, son eliminadas incluso. Y ahí, no sé, creo que llegamos a un cierto consenso, ¿no? No sé si consenso, pero que hay una buena cantidad de gente que pensaría en que eso no está bien, digamos, que no debería ser algo que sucediese en un mundo bueno, ¿no? Pero igualmente sigue sucediendo. Y ese es el gran problema del mal, ¿no? ¿Cómo explicarlo? Y, han existido un montón de posibles respuestas frente a esta cuestión. Desde bastante atrás, digamos, ¿no? Desde los griegos, no sé, hacia incluso más atrás, ¿no? Como ¿qué pasa con el mal, no? Es una fuerza, es algo con lo que nacemos, de dónde viene, ¿no? Esta necesidad, que también está enganchado mucho, por ejemplo, con el primer capítulo, ¿no? Con esto de cuando Caín mata a Abel, como el primer homicidio, ¿no? Exacto, sí, sí. Y en ese sentido, creo que no sé si incluir a Dios o no en la discusión. Creo que esa es la... Podemos incluirlo como no. Y ambas son igual de contradictorias o de difíciles de dilucidar. Claro. Bueno, desde Foucault, Michel Foucault, el filósofo francés, para adelante, podemos entender que la verdad es un producto del poder, ¿no? Y el poder produce verdad. De alguna manera produce qué está bien, qué está mal, qué es lo normal, qué es lo anormal, qué es lo moral, qué es lo inmoral, ¿no? Entonces ahí también nos abre a una idea de que a veces hay leyes que son injustas porque lo impuso el poder, intereses egoístas, ¿no? Entonces, pero más allá de este maquillaje, ¿no? De llamar el bueno a algo que es malo, ¿no? Yendo al mal en sí, existe como sustancia, existe como algo objetivo, como algo absoluto. Podemos decir que está el mal, ¿no? Y si está, ¿dónde está? ¿En qué parte del mundo? Bueno, vos tomaste un ejemplo bastante fuerte, pero qué sé yo, yo creo que todos nos encontramos con el mal, ¿no? En algún momento de nuestras vidas, y no vivimos en una zona de guerra, pero, por ejemplo, una persona que está en una situación que nos parece injusta, en una situación que nos parece, digamos, desgarradora, como una enfermedad, o una persona que está en situación de calle. Yo creo que ahí estamos en contacto con algo que nos parece que el mundo no está bien, ¿no? Entonces, bueno, habría que inscribirnos en debates también de gente que ya pensó también un poco eso, ¿no? Podemos retomar las ideas de San Agustín, así, cómo consideraba el mal él, Leibniz, podemos pensar en Hannah Arendt, ¿no? Capaz que incursionar en las ideas de estos pensadores también nos llevaría a poder avanzar sobre lo ya avanzado, ¿no? Y no recaer siempre dentro de los mismos tópicos. Bueno, San Agustín, creo que lo que él decía era que el mal no existe como sustancia, sino que es la ausencia de bien o la ausencia de Dios. No sé cómo lo ves vos, Mario. Sí, desde lo que mencionabas, Agustín y bueno, Tomás de Aquino también, hablaban de esto, ¿no? De que
es parte de la libertad, en el fondo, del libre albedrío. Y acá estamos hablando de posiciones netamente creyentes, ¿no? Luego vamos a hablar un poco de Arendt y me parece que ahí lo divino también queda un poco de lado, así que vamos a tomar las dos vías, digamos. Y en ese caso, el que mencionábamos de Agustín y Tomás de Aquino, ellos efectivamente hablan de esta imagen de que para que exista o para que se vea el bien, para que exista la luz, digamos, deberíamos tener como un método de contraste, ¿no? Una forma de, en la medida en que conocemos el mal, de que lo vemos, podamos distinguir también lo que es bueno. Y me parece que eso es fundamental, ¿no? Porque en el fondo también coartar la libertad humana sería también quitarle la posibilidad de hacer el bien, ¿no? Claro. Como entes libres. Eso es muchos debates en torno también a la naturaleza humana, si somos buenos o malos de nacimiento, ¿no? Thomas Hobbes, un contractualista inglés, él decía que el lobo es el lobo del hombre, ¿no? Pensando en esta idea del ser humano como un ser egoísta, despiadado, que en cualquier momento, oportunista, que en cualquier momento te puede atacar. Si te tiene que pasar por arriba, te va a pasar por arriba. Bueno, ahí hay también un debate sobre la naturaleza de los seres humanos. ¿Qué somos? ¿No? ¿Somos buenos? ¿Somos malos? ¿Está dentro nuestro potencialmente el ser buenos, el ser malos? ¿Son solamente construcciones culturales, históricas? Bueno, ahí entraríamos en otro gran debate, ¿no? Sobre la naturaleza del ser humano. Pero claro, si existe la libertad, entonces el ser humano puede hacer el bien o puede hacer el mal. Claro. Y es un poco lo que ha demostrado la historia, ¿no? Y Ferchu, ¿qué es lo que decía Leibniz con respecto al mal? Leibniz, no recuerdo muy bien porque no lo he leído, pero sí y sé que él hablaba de que vivimos en el mejor de los mundos posibles, el mejor de los mundos que Dios pudo haber creado. Él, a partir de esa hipótesis, él hace toda una teodicea, es decir, como una argumentación de por qué Dios permite el mal en el mundo. Que quiere decir que, bueno, lo permite porque está a niveles bajos y entre todos los mundos posibles, el mejorcito que Dios pudo haber creado. Siguiendo a Leibniz, que es un gran filósofo, ¿no? Si este fue el mejor de los mundos, ¿cómo sería el peor? Me pregunto yo, ¿no? Sí. Y encaja mucho esa visión, no sé, al menos ahora encaja con la idea de los múltiples universos, ¿no? Como de las múltiples realidades que se despliegan cada vez que una persona toma una decisión, ¿no? Como que se ramifica hacia ciertos lugares y hay otras historias o decisiones que generan otras realidades. Pero sí, esa también es una respuesta bastante cristiana, ¿no? O algo que se utiliza mucho hoy en día como para decir, bueno, dentro de todo lo que estamos viviendo, qué sé yo, podría ser peor, digamos. No sé, claro, depende de dónde estás viviendo, ¿no? De dónde lo estás mirando. Para nosotros al menos, para estar, no sé, vivimos, ¿no? Estamos con salud, estamos trabajando, qué sé yo. Pero hay gente que lo está pasando bastante mal, entonces, no sé, esas respuestas a veces como que te dejan más pensando en el que lo dice y por qué lo está diciendo que si son realmente verdades objetivas. Claro. Y apartando quizás un poco a lo que es lo divino, ¿no? A lo que es Dios.
la historia, nuevamente a la historia nos remitimos, ¿no? Quizás uno de los eventos históricos más malvados, por decirlo así, ¿no? Como de genocidio contra todo un pueblo, ha sido el de los crímenes nazis, ¿no? Y sobre todo por la barbarie, ¿no? Por esta cuestión de la aniquilación total, ¿no? De lo que ellos denominaron la solución final. Que era, bueno, básicamente cómo poder eliminar a la mayor cantidad de personas con los menores recursos posibles. Y esto que suena así tan mal, fue algo que sucedió, ¿no? Que sucedió y que sigue sucediendo quizás a otros niveles. Pero bueno, creo que lo que nos quedó de esa guerra, digamos, fue la barbarie. Y una vez que terminó, el mundo darse cuenta, mirar, ¿no? Porque bueno, los nazis tenían tenían un aparato de propaganda bastante importante, entonces había mucho de esto que no se estaba contando, y una vez que pierden la guerra, las personas, digamos, ingresan a los campos de concentración, y se dan cuenta de la barbarie, ¿no? Hay muchas filmaciones de esos momentos, por ejemplo, en los que se ingresan y en los que se necesitaba dejar registro, ¿no? Dejar de registro de lo que realmente estaba pasando para, en principio, poder juzgar a los responsables de todo esto, ¿no? ¿Quiénes eran estos monstruos que habían perpetrado estas atrocidades? Y lo que vino después fue un golpe de realidad a la psicología, a la filosofía, a la sociología, ¿no? A la historia. Porque fuera de encontrarnos con los responsables monstruosos que estaban esperando ver la humanidad, ¿no? Estas personas desquiciadas, fuera de sí, sin tacto, ¿no? Como realmente algo diferente a nosotros, ¿no? Algo distinto a lo humano. No nos encontramos con eso, Fercho, ¿no? Sí, bueno, ahí nos introduciríamos en la autora judía, en la filósofa Hannah Arendt, aunque ella, ya exiliada en Estados Unidos, es convocada para presenciar los juicios en Jerusalén. Juicios a los altos mandos nazis. Uno de esos altos mandos fue Adolf Eichmann, que estuvo acá en Buenos Aires, en Argentina, y que un grupo de inteligencia judío lo secuestra y lo llevan a Jerusalén para ser juzgado. Y Hannah Arendt escribe un libro, Eichmann en Jerusalén, donde ella dice que va con las hipótesis que, bueno, vos, María, estabas diciendo. Ella iba con la idea de encontrarse un monstruo, un ser criminal, un demonio, Satanás mismo, y cuando va a los juicios se encuentra totalmente lo contrario. Ve a un hombre mediocre, un burócrata, una persona que solamente seguía órdenes, ¿no? Y ahí concibe un concepto, una categoría que me parece sensacional, que es la banalidad del mal. Dice, ese mal que se produce por falta del pensar, por falta de tomar una decisión propia y de solo seguir órdenes.
porque Eichmann respondía que él solo seguía órdenes de sus superiores. Lo mismo que dijeron los militares de la dictadura, de la última dictadura militar argentina. Ellos querían defenderse en los juicios diciendo que solo habían seguido órdenes, ¿no? Y ahí aparece casi ahí en la década de los 90 la ley de obediencia debida, que era como la ley de decir, bueno, solo estaban siguiendo órdenes de sus superiores. Los eximía de toda responsabilidad ética, moral, de su propio accionar. Así que Eichmann era una persona que no pensaba por sí mismo y que solo seguía órdenes. Entonces ahí está como la banalidad del mal. No, me parece muy, muy lindo lo que Hannah Arendt nos presenta ahí, que es otra manera de abordar el mal, pero de una manera no religiosa, ¿no? Sí, sí, y bueno, y también sucedió en el contexto chileno, también con la dictadura de Pinochet, los posteriores juicios, hasta el día de hoy hay algunos acusados, pero también hay mucha impunidad con respecto a eso. Y bueno, hay mucha literatura en relación a eso, ¿no? A cómo estos torturadores, a estas personas dedicadas a eliminar gente, eran personas normales, ¿no? Este es el gran tema, ¿no? Es como decir, eran personas que tenían su familia, que, no sé, torturaban a alguien durante el día, después llegaban a su casa a celebrar cumpleaños con su hijo, digamos, eran vecinos ejemplares, gente que uno no pensaría en primera instancia que pudiesen llegar a hacer este nivel de daño, ¿no? Este nivel de mal. Y quiero, en base a eso, Fercho, hay unos experimentos que se hicieron después. Hay un experimento en particular que se llama la cárcel de Stanford. Ajá. Que es un experimento bien, bien famoso en el mundo de la psicología. A ver, es más bien un experimento social, no tiene una validación científica como tal, pero marcó ciertos precedentes, ¿no? De hecho, su autor, Philip Zimbardo, es hasta el día de hoy cuestionado porque él se involucró en el experimento. Y entre otras cosas, ¿no? ¿A qué me voy con esto? Que no es científicamente comprobable, ni repetible, ni nada, pero sí fue algo que marcó la vida de Philip Zimbardo y marcó bastante la psicología junto con otros experimentos de este tipo que se empezaban a hacer. Este experimento se hizo en el año 1971 en la Universidad de Stanford. Y lo hizo Philip Zimbardo, que es un psicólogo, y él diseñó en la universidad una simulación de lo que era una cárcel. Entonces llamó a voluntarios y asignó a algunos voluntarios a ser reos y a otros voluntarios a ser digamos, los que resguardan, ¿no? La policía, Guardias. las guardias, la autoridad, ¿no? Y todo esto mediante una representación. O sea, es decir, ellos iban a actuar. No eran actores, pero iban a actuar como si fuesen prisioneros y guardias, digamos. Y lo que sucedió fue que Philip Zimbardo tuvo que suspender el experimento a los muy pocos días, porque el nivel de vejaciones que comenzó a realizar los que habían sido asignados como guardias escalaron demasiado rápido y muy alto, ¿no?
Tanto que llegó casi a la tortura, ¿no? De estos otros reos, de los que estaban actuando como reos. Y a su vez los reos, sabiendo que estaban dentro de este experimento, nunca abandonaron, ninguno de los dos abandonó, digamos, los roles que se les habían asignado. Y eso, a medida que los carceleros comenzaron a mostrar comportamientos autoritarios y abusivos, y humillaciones y deshumanización. Fueron 6 días los que duró el experimento. Y se tuvo que cancelar por esto. Y claro, se tuvo que cancelar porque el sufrimiento de los prisioneros ya era demasiado. Y en base a eso, Philip Zimbardo luego escribe, muy posterior, escribe un libro que se llama El efecto Lucifer. Porque a partir de esto, a partir de esta experiencia, empieza a investigar, ¿no? Y empieza a ver. De hecho, toma a Hannah Arendt como base para un poco extender el concepto de la banalidad del mal. Y lo que termina viendo es que, bueno, que esto sucede, da muchos otros ejemplos reales. No sé, por ejemplo, el libro empieza con un ejemplo de una tribu africana, de 2 facciones, en la que una facción prácticamente extermina a la otra en muy poco tiempo y de una manera brutal. Y extermina niños, mujeres, todo. Eso y muchos otros ejemplos a lo largo de la historia. Y él rebautiza un poco esto de la banalidad del mal y lo denomina el efecto Lucifer, que quiere decir que es que cualquier persona está capacitada para poder proceder de manera inhumana contra otra persona. Wow. Dado el contexto necesario, las personas podemos reaccionar de maneras horribles, digamos, ¿no? Dado el contexto, es decir, como esto que decías tú, ¿no? Me dieron la orden, me dijeron, de hay que hacer, este es mi papel, ¿no? Este es mi papel ahora, entonces yo tengo que hacer esto. Somos propensos a realizarlo, ¿no? Y después hay otro experimento, que es el experimento de Milgram, que ese también es muy similar. De este no tengo mayores datos, pero bueno, más o menos es también, eligen a 2 grupos y ponen a una persona con un botón, imagínate un botón rojo y una ventana que tú no ves hacia el otro lado, pero sabes que del otro lado hay una persona. Hay una persona que tiene que responder preguntas. Y te dicen, cada vez que esa persona responda mal, tú tienes que apretar el botón rojo y él va a recibir una descarga eléctrica. Esa es tu orden. Tu orden es, cada vez que esa persona se equivoque y tú no la estás viendo, solo estás escuchando a esa persona. Cada vez que esa persona se equivoque, tú vas a apretar el botón rojo. ¿Ok? Ok. Listo. Entonces empiezan a hacer preguntas. La otra persona es un actor. ¿Ya? La otra persona no está recibiendo descargas eléctricas, pero va a simular que recibe la descarga eléctrica. Con gritos, qué sé yo, etcétera, ¿no? Entonces empiezan a hacer esto y el tipo empieza a apretar el botón porque le dijeron que tenía que apretarlo cada vez que el otro se equivocaba. Y lo empieza a apretar y cada vez se escucha del otro lado mayor dolor, mayor sufrimiento. Parece que la descarga iba acumulándose, ¿no? Hasta que de tanto apretar el botón, la otra persona deja de emitir sonido. Que significa que se murió. Y la cantidad de personas que desistía o dejaba de apretar el botón era mínima. Estamos hablando de un 20%, digamos. Todo el resto de las personas, la mayoría, seguía presionando el botón, incluso hasta
que la otra persona ya no emitía ningún ruido. Eh, y ese experimento también lo toma Philip Zimbardo y dice, bajo las circunstancias dadas, no hay que ser un monstruo para cometer los crímenes. Y la gran conclusión que es un poco uno de los libros que a mí más me ha impactado, es que creer que el otro es malo, y yo considerarme una persona que jamás voy a caer en eso, que bajo ciertas circunstancias no lo haría, pero y decir por qué esa persona lo hizo, ¿me ves? Nos deja con un punto ciego, nos deja pensando en que nosotros nunca vamos a poder hacer ese tipo de cosas, y nos deja desprotegidos, básicamente, nos deja desprotegidos porque estamos pensando y haciendo cosas que al otro lo dañan, ¿no? Y no tiene que ser necesariamente esta cuestión de matar a otra persona, o sea, no, Philip Zimbardo lo decía como una cuestión diaria, ¿no? Como esta cosa diaria de decir, no, de considerarnos buenos, ¿no? Entonces como que decía, el ser humano tiene las plantillas, las tiene hechas. Es tan libre, somos tan libres, que podemos hacer todo el bien del mundo, pero esa misma persona es también capaz de generar todo el mal del mundo. ¡Wow! Entonces te dice, wow, ojo con creernos mejor, porque la evidencia dice que bajo determinadas circunstancias seríamos cualquiera, y ahí está con el tema de lo banal. De lo banal es en cuanto a que puede ser tu vecino, puede ser tu familia, ¿no? Y estar muy cuidadoso con eso, ¿no? Como con sentirnos diferentes al otro, ¿no? Y calificar al otro de distinto, de monstruo, de algo que no es humano, cuando nosotros somos y seguimos siendo humanos. Si es así como lo venimos planteando, el trabajo político o comunitario tendría que estar en cambiar nuestras condiciones de existencia, porque las condiciones o nuestro contexto es el que nos hace ser de una manera u otra. Parece ser que dentro de nosotros habita tanto el bien como el mal. Podríamos haber sido los nazis que construyeron los campos de concentración, o podríamos ser también esos judíos que estaban dentro de los campos. O sea que el ser humano está dentro de ese abanico tan enorme de posibilidades, de ser un demonio como un ángel. Y yo creo que la banalidad del mal también nos lleva a pensar nuestras sociedades como nos lleva a pensar el mal como algo más común en nuestras sociedades, no algo como tan lejano, sino como algo que está bastante cercano. Esta idea de que cualquier persona en distintas condiciones podría actuar de una manera que ni se la imagina, quiere decir que dentro de nosotros existen otros, ¿no? Que aún no conocemos, que en distintas circunstancias podríamos decir, mirá cómo actué y no me lo esperaba, jamás me imaginé actuar de esta manera. Y que hay muchos testimonios sobre eso, ¿no? Cuando uno se le pone en una situación límite, las personas actúan de una manera inesperada. Hay un autor italiano, un pensador, Cipolla, que él habla sobre la estupidez humana. No sé si vos lo escuchaste, Mario. No. Es muy bueno lo que dice. Él dice, hay más estúpidos de lo que vos crees en el mundo. Y hace como una sutil diferencia entre
la gente mala, buena, ingenua y estúpida, ¿no? Entonces, el malo es el bueno es el que hace que todos ganemos. El malo es el que hace que otros pierdan para que él gane. El ingenuo es el que pierde y otros ganen, pero sin saber que él está perdiendo. Y el estúpido es el que hace que todos perdamos. Entonces, sabe que está truncando todo, pero igual lo lleva adelante. Y él dice, Cipolla, dice, hay más estúpidos en el mundo de lo que nosotros pensamos. Entonces, están en todos lados. Son un poco como esta banalidad del mal, pero la banalidad de la estupidez. Estamos todos, digamos, no importa que yo me joda. Mientras vos te jodés, está bien. No me importa que yo joderme. Y creo que es una lógica que también está dentro de lo que estamos hablando, la banalidad del mal, del querer. Bueno, no importa si yo me jodo, mientras otros se jodan conmigo, ¿no? Hay muchos memes en torno a ese de la película Django, que estaba un esclavista, ¿no? en su mansión, y estaba el siervo, el esclavo negro, y se enoja porque llega al campo un negro a caballo. Y no es que él quiere estar a caballo, quiere que ese negro no esté a caballo. O sea, no quiere él llegar a tener una dignidad, quiere que el otro no la tenga, ¿no? Entonces, ahí como que estaría el círculo de la estupidez humana, ¿no? De según Cipolla. Me pareció como lo relacioné, ¿no? Con esta banalidad del mal y de la estupidez. No sé si estaríamos hablando lo mismo, pero creo que va por el mismo lado. Sí, ¿no? Como en el fondo que es tan posible como hacer el bien, ¿no? Creo que esa es sí, no, como que no hemos, o sea, y no se ha logrado hasta hoy en día darle cierta respuesta, ¿no? Que es lo mismo que hablábamos en el capítulo anterior. Estos son temas que no tienen resolución, pero sí de las que se pueden aprender cosas, ¿no? Como en este caso estar atento. Yo creo que eso es como si hay que sacar algo en limpio, y lo que nos ha demostrado todo el bagaje histórico es que si no estamos atentos, si no estamos despiertos, podemos llegar a hacer estupideces y tener realmente malas. Entonces, eso, ¿no? Como a estar atento siempre. Como que eso hoy en día está difícil. Está difícil cuestionarse, preguntarse, ver si lo que estamos haciendo está o no bien, ¿sabes? Como que no estamos mucho en esa función más crítica hoy en día, ¿no? Y bueno, ojalá que esta misma discusión sirva, ¿no? Para eso. Sí, y bueno, así como hablamos del mal, nos quedó ahí hablar del bien, la otra cara de la moneda. Yo creo que si existe el mal, está ligado a la existencia del bien. Como también si no existe el mal, tampoco existiría el bien. Entonces, yo creo que ahí nos quedó un gran tema también afuera, ¿no? La cuestión del bien. Sí. Bueno, vamos a seguir en próximos capítulos a ver qué nos va quedando en el tintero, Fercho. Vamos a terminar hablando de ovnis, de ovnis y zombies. Podemos hablar de ovnis, me gusta. Tengo temas ahí para hablar de ovnis. Tenemos todavía repertorio para ir tirando líneas. Así que bueno, si te parece, Ferchu,
Dejamos este piliagudo tema Perfecto, perfecto. hasta acá y bueno, vamos a seguir con más capítulos y discutiendo este tipo de cosas. Vamos a abrir un Instagram, va a ver si, porque me parece que también está bueno que la gente, si que alguien nos está escuchando, si hay alguien ahí del otro lado, yo creo que esto, no sé, a mí me parece súper interesante. Quizás hay gente que a lo mejor quiere opinar, quiere decir algo. Es verdad. Estaría bueno ahí también abrir. Vamos a ver. Abrir el diálogo. Abrir, sí. A contra preguntar y qué sé yo. Así que, bueno. Eso, Ferchum. Bueno, muchas gracias, Mario. Nos volveremos a encontrar la próxima. Y gracias a toda la gente. Ha sido un placer. Que estés muy bien y nos vemos la próxima. Un abrazo. Adiós.